¿Qué pasó con los problemas de esta semana? El primer problema tenía una carreta sobre cómo funcionaban las diferentes topologías de grafos y eso, pero la idea era poder identificar topologías de grafos y las únicas opciones que teníamos para identificar la topología era una de estas tres opciones. Entonces, básicamente las opciones en una línea recta, un anillo, entonces donde pues básicamente estoy generando un círculo entre los nodos, los ejes que conectan a todos los nodos y una estrella, donde todos los, digamos que si tengo n nodos, n-1 nodos, todos tienen una única conexión hacia el nodo central, que estas son básicamente las topologías como comunes que uno se encuentra en las redes de comunicación. Entonces, como cliente-servidor sería la topología estrella. Topologías más dinámicas son como las de topologías de anillos que me permiten tener consistencia, y las topologías de bus que realmente no se usan en absoluto porque son ineficientes por todas partes. Entonces, ¿qué era lo que nos daba el problema? El problema nos iba a dar la descripción de un grafo, y la descripción de un grafo en general para todos los problemas de grafos, las descripciones siempre son las mismas, donde yo tengo la cantidad de nodos que tiene el grafo y después me empiezan a enumerar los ejes entre los nodos, generalmente dándome la pareja de los nodos que está conectando el eje. Entonces todos mis nodos están enumerados de 1 hasta n, que sería el número que me están dando, y después los ejes simplemente los estoy organizando con esa enumeración. Entonces me dan como de entrada 1, 3, y eso quiere decir que hay un eje entre el nodo 1 y el nodo 3. De este problema, lo otro que era importante saber era que los grafos no eran dirigidos. Entonces me da lo mismo moverme del nodo 1 al 3 que del 3 al 1, y con eso salí adelante. Entonces ahora la pregunta es cómo resolvemos este problema. Entonces esto es básicamente el ejemplo que estaba dentro del problema, como el ejemplo de entrada, donde nos estaban dando como estas tres posibilidades de grafos, y uno tenía que decir el grafo es un bus o un anillo o una estrella o no sé qué es, si no cumplía ninguna de las propiedades de esto. Y aquí la clave es saber cuáles son las propiedades de estos grafos. Entonces yo este problema lo puedo resolver de dos formas. De todas maneras, si uno mira por acá en el input no es increíblemente grande, pues básicamente tengo máximo 10 a la 1, 10 a la 5 nodos y 10 a las 5 ejes, que es una cantidad manejable de ejes. Si no lo hago con mucho cuidado, pues se me puede ir el tiempo, pero en general, haciendo un algoritmo exhaustivo, medianamente inteligente, uno lo puede pasar por ahí. Entonces, teniendo en cuenta que las restricciones no son un problema, pues básicamente uno lo que puede hacer es empezar a recorrer el grafo y darse cuenta cuál es la topología. Entonces yo me podría parar en algún nodo. Entonces si me paro en cualquier nodo y empiezo a seguir los ejes de ese nodo y llego otra vez al mismo nodo en el que empecé, entonces tengo que estar en un anillo. Si no puedo llegar a ninguno de los nodos, si no puedo llegar otra vez al nodo en el que llegué y estoy pasando por muchos nodos, debería estar en un bus. Y si lo único que puedo hacer es dos saltos en mi grafo para cualquier nodo en el que comience, como uno o dos saltos, porque puedo empezar desde la mitad, entonces eso quiere decir que estoy en una estrella. ¿Qué implica hacer esa búsqueda? Pues que tengo que pasar por todos los nodos del grafo. Entonces estamos pensando en un problema que tiene complejidad pues lineal en el tamaño del grafo, que podría ser máximo 10 a la 5, y eso uno lo puede hacer en un algoritmo sin muchísimo problema. Sin embargo, la otra forma de hacerlo es pensando exactamente cuáles son las propiedades del grafo. Y aquí lo que toca ver es qué tienen de diferentes los nodos de cada uno de los ejemplos para yo poder saber
si estoy en una topología o en la otra. Entonces, si yo miro el ejemplo de los buses, los nodos yo los puedo caracterizar de dos formas. Entonces, yo tengo los nodos extremos, que en este caso serían el nodo 1 y 5, y esos nodos tienen una característica y es que solamente tienen un vecino, ¿cierto? Entonces, el grado del nodo sería solamente uno. Entonces, yo pienso aquí, si me acuerdo bien de la anotación de los grafos, el grado del nodo se denomina con un delta. Entonces el delta del nodo 1 sería 1, el delta del nodo 5 sería 1 también porque solamente tienen un vecino, y todos los otros nodos tienen exactamente dos vecinos, ¿cierto? El arco que llega al nodo, independientemente si son dirigidos o no, puede ser cualquiera, pero entonces yo tengo un arco que está llegando al nodo y un arco que está saliendo del nodo. Si yo estoy pensando como en un bus en una línea recta, entonces pues tengo estos dos arcos para el nodo 2, lo que hace que el grado del nodo 2 sea 2, y lo mismo va a pasar con el 3 y con el 4. Entonces yo tengo esos dos tipos de nodos, los nodos internos y los nodos externos. Los nodos internos tienen grado 2 y los nodos internos tienen grado 1. Si yo miro con los anillos, ¿qué es lo que pasa? Como tiene que ser un anillo perfecto, entonces no puedo tener conexiones entre ninguno de los otros nodos. Todos los nodos serían como los del bus internos, ¿cierto? Donde todos los nodos tienen grado 2 porque tienen exactamente dos vecinos, ¿sí? Entonces básicamente, si yo corto este eje de acá y lo estiro, tengo un bus, y al poner ese eje, pues le estoy dando un nuevo vecino al nodo 1 y un nuevo vecino al nodo 5. Entonces eso hace que todos los nodos em, tengan grado 2. Entonces yo sé que para todo U en el conjunto de los nodos, el grado de U es exactamente 2. ¿Y qué pasa con los grafos que están en topología de estrella, que tienen un nodo que tiene muchos vecinos? Pues básicamente tiene n-1 vecinos, y todos los otros nodos tienen solamente un vecino. Entonces mi nodo central, este tiene grado n-1, y todos los otros nodos tienen grado 1. Esto es para todo en B. Entonces esas son las propiedades que yo quiero ver dentro de mis grafos, y esto me dice que eso es lo único que tengo que evaluar del grafo para poder saber si tengo una topología de bus, de anillo o de estrella. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy leyendo el grafo? Realmente el grafo no me importa, lo que me importa es el grado de los nodos. Entonces, para resolver este problema, yo ni siquiera tengo que construir el grafo, simplemente tengo que saber cuál es el grado de los nodos, de cada uno de los nodos, y después revisar cuál es ese grado. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, aquí estoy leyendo el grafo, que realmente no estoy leyendo el grafo como un grafo, simplemente estoy leyendo cada uno de los ejes que me están dando, y para cada uno de esos ejes estoy diciendo como, voy a tener un arreglo con los grados de los nodos, y entonces cada vez que me encuentro un nodo dentro de un eje, simplemente le sumo un vecino, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy calculando en este arreglo AR es es el grado de los nodos. Una vez ya leí em, todo ese todo el grafo, entonces lo que hago es ordeno los, el arreglo de grados de mayor a menor, o de menor a mayor, realmente da igual, pero yo lo ordené de mayor a menor para ver qué estaba pasando con los extremos. Entonces, y lo único que tengo que evaluar es las condiciones. Entonces, el, si el nodo que más grados tiene más de dos vecinos, y todos los otros nodos tienen grado 1, entonces estoy en una estrella, ¿cierto? Entonces
porque tengo por lo menos 4 nodos como precondición del problema. Entonces tengo por lo menos los 4 nodos. Si tengo una estrella, hay un nodo que tiene que tener 3 y todos los otros nodos tienen que tener grado 1. Entonces eso es lo que estoy mirando acá. Básicamente tengo mi arreglo de los grados, que en este caso serían 3, y acá puede ir cualquier cosa. Científico, con todo lo que ello implica. Y ojo, porque esto puede resultar clave para el futuro de la región y sobre todo para el papel. Y entonces, ¿qué pasa? Que si por eso es importante ordenarlo, si este nodo tiene grado 1 y este nodo tiene grado 1, entonces quiere decir que todos los de la mitad tienen que tener grado 1. ¿Listo? Eh, entonces, así resolvemos la estrella. Para saber si estoy en una topología de buses, entonces pues reviso que el primer nodo ordenado de mayor a menor tenga grado 2 y que el último tenga grado 1. Entonces eso me dice pues que estoy dentro de un bus. Eso lo podría refinar más, pero esa condición es suficiente. Y para saber si estoy en una topología de anillo, entonces lo que reviso que el primer nodo tenga grado 2 y que el último nodo tenga grado 2. Entonces eso me obliga a que todos los nodos en la mitad tengan grado 2 y eso me pondría en un anillo. ¿Clara esa solución? Listo. Entonces pasemos al segundo problema. Entonces este problema era un poquito enredado de entender, pero básicamente lo que me decía es que yo tengo un conjunto de estudiantes y cada uno de los estudiantes pues tiene los zapatos y se van a amarrar los cordones de los zapatos entre ellos. Y yo lo que quiero hacer es romper la amarrada de los zapatos para todos los estudiantes que solamente estén amarrados a una única persona. Y quiero contar cuántos grupos de estudiantes puedo sacar. Entonces lo que hago es que cojo a todos los estudiantes, miro cuáles son los que están amarrados solamente a una persona, a esos los saco del salón y vuelvo a mirar. Entonces básicamente esto es lo que está pasando con este grupo de estudiantes. Si se amarran los zapatos de alguna forma, digamos que se los amarran de esta forma, entonces yo para este grafo donde cada nodo es un estudiante, miro con quién está amarrado el estudiante, que sería como el vecino de ese nodo. Y aquí le estoy poniendo otra vez atención a los grados de los nodos, porque lo que necesito es que los nodos tengan grado 1, porque eso quiere decir que un estudiante está amarrado únicamente con un otro estudiante, y esos son los que selecciono y puedo sacar del salón. Básicamente la idea aquí es que el nodo 1 y el nodo 5 son los únicos nodos que tienen grado 1. A esos los puedo sacar, pues esos hacen como un grupo de estudiantes que voy a sacar del salón y después vuelvo a mirar. Entonces estos los puedo sacar, se me fue un grupo de estudiantes y ahora tengo que mirar con el grafo resultante, que es todos los nodos que existen que tienen grado mayor que 0. Miro cuáles tienen grado, porque borré los otros nodos sin borrarlos, miro qué nodos tienen grado 1 y hago lo mismo y lo saco. Entonces en este ejemplo pues ya no tengo más nodos de grado 1 y entonces pues ahí no sacaría a nadie, simplemente saqué a un grupo de estudiantes. Si simplemente por hacer el ejemplo, digamos que este nodo no está, entonces ¿qué pasaría? El nodo 6 tiene grado 1. Y es el único nodo de grado 1 que tengo ahí, entonces ese lo sacaría en su único grupo y borraría en el siguiente paso el nodo 6 y pues el eje que lo conecta al 4 porque me lleva ese cordón y quedaría solamente el triángulo de 4, 2 y 3 donde ninguno tiene grado 1. Entonces ahí pues me daría 2 la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Entonces simplemente es implementarlo de esta forma. Lo que es importante es ahora sí tener el grafo para saber quién está conectado con quién y adicionalmente tener los ejes
los grados de los nodos. Entonces me voy a acordar de esas dos cosas. Aquí estoy leyendo otra vez el grafo, entonces el grafo lo estoy leyendo de la misma forma que lo había leído, simplemente que ahora me estoy acordando de cuáles son los grados, muy parecido a lo que hicimos en el problema anterior, pues cada vez que leo un eje, sé que pues esos estudiantes están conectados y así que le tengo que sumar el grado a cada uno de los estudiantes, que aquí será mi estudiante U y B, y estoy guardando esa pareja de estudiantes dentro del grafo. Entonces, básicamente lo que va a hacer mi grafo va a ser este conjunto de ejes, donde en cada posición es como un arreglo, donde en cada posición lo que tengo es el conjunto de todas las parejas de ejes que están conectadas. ¿Listo? Entonces, eso es simplemente la lectura del problema para construir el grafo. Ya quedó construido nuestro grafo y ahora tenemos que contar cuál es el total de números que tengo que ir contando. Y entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pasar por todos los nodos de el grafo, mirar cuáles tienen grado 1, esos que tienen grado 1, bajarles el grado y, y pues se vuelven de grado 0, entonces es como si los sacara del salón y vuelvo a repetir el proceso. Y tengo que eliminar los ejes entre ellos también. Entonces, para cada nodo que tiene grado 1, miro cuál es el eje que tiene él y le bajo el grado al nodo de grado 1 y al nodo que tiene asociado. Entonces, esa es básicamente la solución que tenemos. Entonces, aquí lo que estamos mirando es eso, vamos pasando por todos los ejes del grafo, entonces por cada uno de los ejes miro que ese eje ya lo revisé para no repetir el trabajo y que no se me vayan a dañar las cuentas, entonces los voy revisando. Después para cada uno de los nodos que corresponden a un eje, que es lo que estamos haciendo acá, le estoy quitando el grado a cada uno de los nodos, ¿cierto? Entonces si ya tengo el eje identificado, le quito el grado a cada uno de los nodos y lo marco como visitado. Si no tengo ningún nodo que tenga grado 1, entonces eso quiere decir que no tengo que revisar más porque ya saqué a toda la gente que tenía que sacar del salón y los puedo sacar. Y si tengo que sacar estudiantes en esta iteración, entonces pues simplemente incremento el grupo de estudiantes que saqué en 1 y sigo adelante hasta que ya no tenga que hacer eso. Entonces esto es básicamente un ciclo que se va a quedar ahí vivo todo el tiempo hasta que ya no tenga más que hacer. Y una vez ya no tengo más que hacer, entonces pues ya calculé el grupo total de estudiantes, la cantidad de grupos de estudiantes que saqué, que es lo que estaba guardando aquí en esta variable de total group, y es lo que tengo que imprimir. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre este problema? Listo. Entonces, vamos a nuestro tercer problema. Entonces, ¿qué dice este problema? Este problema lo que quiere verificar es si una ciudad es fuertemente conexa. Entonces, fuertemente conexa aquí quiere decir que yo desde cualquier nodo puedo llegar a todos los otros nodos de mi grafo. Y lo que me están dando es una ciudad que es una cuadrícula y en esa cuadrícula yo tengo básicamente un número de calles que tienen una dirección y un número de carreras que tienen una dirección. Y lo que quiero ver es si, dada las direcciones de las calles y de las carreras que tiene la ciudad es fuertemente conexa o no, ¿cierto? Entonces dada el grafo completo construido con las posiciones de las carreras, yo quiero ver si desde cada nodo puedo llegar a cada uno de los otros nodos. Entonces, por ejemplo, este era uno de los ejemplos del problema y estas son las direcciones que me estaban dando en la calle. Entonces,
abrir corchete angular quiere decir que voy para la izquierda, cerrar corchete angular quiere decir que voy para la derecha, y B quiere decir que voy para abajo en las columnas, y cosita de exponencial quiere decir que voy para arriba en las columnas. Entonces, esto que me dice que la primera calle, que la primera carrera va hacia la izquierda, que la segunda va hacia la derecha, que la tercera va hacia la izquierda y la cuarta va hacia la derecha, y que la primera calle va para abajo, la segunda va para arriba, la tercera para abajo, y así están intercaladas. ¿Listo? Entonces, eso, cuando leo eso, ¿qué grafo me da? Me da el grafo que está aquí pintado. Entonces, donde para la primera carrera, que sería esa primera fila de nodos, entonces todos los nodos tienen una conexión al nodo que está a la izquierda porque el grafo es dirigido. Entonces yo puedo llegar, por ejemplo, del nodo 5 al nodo 1, pero no puedo llegar del 1 al 5, pues por lo menos por la carrera me tocaría dar como una oreja ahí. Y lo mismo va a pasar para las calles. Entonces, las calles lo que me están diciendo es que, por ejemplo, en la primera columna, yo puedo ir del nodo 1 al nodo 2 porque esa calle es de bajada. Entonces, voy bajando por la calle y esos son los vecinos que van a tener esos nodos. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿yo cómo sé si todos los nodos están conectados con todos los nodos? Y este problema también tiene dos formas de hacer. Entonces, la respuesta natural a esta pregunta debería ser, si yo necesito llegar a todos los nodos, pues necesito aplicar un algoritmo que revise, pues que me diga a qué nodos puedo llegar desde un nodo. Y si puedo llegar, y si reviso todos los nodos, desde ese nodo, quiere decir que desde ese nodo voy a llegar a todos los nodos, y tengo que hacer eso para todos los nodos. Ese algoritmo famosamente, pues es cualquiera de los algoritmos. Entonces yo esto lo puedo hacer usando BFS o DFS, y lo que hago es empezar BFS o DFS para cada uno de los nodos. Y si al final de terminar esa iteración del algoritmo pasé por todos los nodos, quiere decir que pude recorrer todos los nodos. Si al final de hacerlo para cada uno de los nodos encontré todos los nodos en los caminos que estaba creando, quiere decir que puedo llegar de todos los nodos a todos los nodos, y mi grafo es fuertemente conexo. Si en algún momento no puedo encontrar todos los nodos, entonces eso quiere decir que el grafo no es fuertemente conexo, y puedo salir de ese procesamiento y responder que no directamente. ¿Eso tiene sentido? Listo. ¿Cómo implemento esto? Entonces, pues esta es simplemente la implementación de DFS. Entonces, es una implementación de DFS. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es mirar para cada uno de los nodos acá. Este es como el proceso grande. Entonces, tengo que desmarcar todos los nodos, y después para cada uno de esos nodos los voy marcando, que eso es lo que estoy haciendo acá, que es básicamente el DFS que está arriba. Y una vez salga de esta línea de acá, que quiere decir que para el nodo I ya revisé todos los nodos por DFS, miro a ver si todos los nodos fueron visitados. Entonces, si todos los nodos fueron visitados, entonces sigo adelante con mi vida, simplemente vuelvo a hacer DFS para el nodo I más 1, y si alguno de los nodos no fue visitado, eso quiere decir que no pude llegar a alguno de los nodos y tengo que salir directamente del programa, pues como con un error diciendo que no. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿esta solución va a funcionar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿No hay posibilidad que se quede en tiempo? ¿Por qué? Pues hacerle DFS a todos los vértices. Entonces, si uno mira la complejidad
este código que tenemos aquí se vuelve cúbica. Y eso empieza a ser peligroso. No importa uno qué problema esté resolviendo, si tiene una solución cúbica, a veces no hay nada más que hacer y es la única solución y listo. Pero si tiene una solución de cúbica para adelante, se tiene que preguntar si hay una forma óptima de hacerlo. Básicamente tenemos que preguntarnos, ¿esto se va a quedar por tiempo o no? ¿Cómo sabemos si se va a quedar por tiempo? Pues tenemos que volver al enunciado del problema y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que me dice el enunciado del problema? Que mis ciudades son de máximo 20 por 20. Entonces yo tengo máximo 20 calles y 20 carreras, lo que hace que tenga poquitos nodos. Entonces, de pronto el tiempo no nos preocupa. Entonces los límites de este problema están hechos para que esta solución que acabamos de definir funcione. Ahora, si yo no digo que esto tiene 20 nodos, sino 200 nodos, me puedo estar metiendo en problemas. Y pues obviamente de ahí en adelante ya no puedo hacer eso con problemas con ciudades más grandes, porque ya nuestro algoritmo de hacer DFS para todos los nodos no funciona. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las ciudades que no son fuertemente conexas? Entonces, este también es uno de los ejemplos del problema. Si yo miro la ubicación de estas calles, como me las está dando el problema, tengo este grafo como resultado. Y en este grafo yo no puedo llegar de todas las ciudades a todas las ciudades. Entonces, si uno lo mira con cuidado, hay tres nodos que son problemáticos. Entonces, de entrada, el nodo 11 es súper problemático porque no solamente no puede llegar a alguna otra intersección de la ciudad, sino que no puede llegar a ninguna intersección de la ciudad. Entonces, si yo llego al nodo 11, desde ahí no puedo salir. Entonces, eso es problemático. Entonces, desde el nodo 11 no puedo llegar al nodo 6, pero miren que, por ejemplo, desde el 6 sí puedo llegar al 11. Y tengo otro problema, que desde el nodo 6 yo no puedo llegar al nodo 1, y desde el nodo 1, no, yo sí puedo llegar al 6. Esos son nuestros problemas. De todas maneras, con este grafo, nuestro algoritmo de hacer DFS sobre todos los nodos sigue funcionando. Pero entonces la pregunta es si tenemos una forma más inteligente de resolver este problema. Y la respuesta en macro está en identificar cuáles son las diferencias entre estos dos grafos. ¿Alguien las ve? Y ahora sí, es más evidente cuál es la diferencia. Sí. Uno es cíclico y pues el otro pues termina siempre en el mismo lugar prácticamente. Entonces, esto es súper importante de la carreta que está echando el enunciado del problema, que dice como, si tengo mis ciudades, si forman un cuadrado, pues realmente un rectángulo, y las calles están definidas de esta forma y de la otra. Entonces, si yo puedo hacer un ciclo entre la parte exterior del grafo, sí o sí puedo llegar a todos los nodos que están en el grafo desde cualquier nodo. ¿Por qué? Porque si yo me paro en cualquier nodo, entonces no sé, digan cualquier nodo, 15 es un buen número. Entonces, si yo me paro aquí en el nodo 15 y quiero llegar a cualquier otro nodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que salirme digamos que el grafo, me tengo que ir a la frontera del grafo, que es donde está ese ciclo,
y me muevo por el ciclo hasta que llegue a una calle o a una carrera que me lleva al otro nodo que quiero llegar. Entonces, por ejemplo, uno que no sea tan evidente. Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo puedo llegar al nodo 19 desde el nodo 15? Entonces, una forma fácil de hacerlo sería paso al 14, paso al 18 y paso al 19. Excelente. Pero la forma sin pensar de hacerlo sería salga del 15 al borde, entonces llegue hasta el nodo 13 y empiece a recorrer hasta que llegue a una calle o carrera del nodo 19 donde pueda llegar a él. Entonces bajo hasta la carrera del nodo 3. Esa carrera del nodo 3 no me lleva al nodo 19 porque iría en contravía. Entonces sigo por el ciclo. Llego a la calle del nodo 20. Esa tampoco me sirve, ya estoy al lado del nodo 19, pero también estaría en contravía. Entonces tengo que seguir por el ciclo hasta que llegue al nodo 17. Ah, no. No. Hasta que llegue al nodo 23. Y desde el nodo 23 ya puedo llegar al 19. Y eso siempre va a pasar. Yo lo más lejos que puedo estar es a 3 intersecciones sobre el ciclo con el nodo al que quiero llegar. Porque es simplemente salir. Si llego a la primera carrera y voy en contravía, entonces cuando llegue a la otra carrera, ahí seguro ya voy a poder entrar. Cuando llegue al otro lado de esa carrera, ahí sí seguro voy a poder entrar. Y listo, esa es toda la solución del problema, que eso es precisamente lo que no está pasando con el grafo de la derecha. Ahora, si uno se da cuenta de eso, que no tiene por qué darse cuenta porque no es evidente, entonces la solución del problema se hace un poquito más fácil. Y yo puedo solucionar este problema solamente mirando si las calles y las carreras de afuera forman un ciclo. Entonces, si yo leo cada una de las definiciones de las direcciones de las calles y las carreras, entonces la primera carrera es lo primero que me están dando en esa definición de la dirección, y la última, la de más abajo, es el último carácter que me están dando en ese string, y lo mismo va a pasar con las calles. La primera es el primer carácter que me están dando y la última es el último carácter que me están dando. Entonces yo lo único que tengo que ver es si estoy formando un ciclo entre esas calles, que es esa condición que estoy revisando acá. Solamente hay dos formas de generar un ciclo. Entonces, si la primera carrera va para la izquierda, para hacer un ciclo, entonces la primera calle tiene que ir para abajo, la última carrera tiene que ir para la derecha y la última calle tiene que ir para arriba. O la otra opción es que la primera carrera vaya para la derecha, entonces después al revés. La última calle tiene que ir para abajo, la última carrera tiene que ir para la izquierda y la primera calle tiene que ir para arriba. Si alguna de esas dos cosas pasa, yo sé que puedo llegar de cualquier nodo a cualquier nodo. Si ninguna de esas dos cosas pasa, entonces sé que no puedo llegar de cualquier nodo a cualquier nodo, porque no me interesa saber cuál es el caso, solamente me interesa saber si puedo hacerlo o no. Y esa es una condición necesaria para poder llegar de cualquier nodo a cualquier nodo. ¿Listo? Otra, esto me quedaron al revés, qué pena. Esto es así. Otra forma de resolver este problema, que también funcionaría por la complejidad del problema, es usar el algoritmo de Floyd-Warshall, que ese algoritmo lo que me dice es que me da el camino más corto entre todos los nodos, ¿cierto? Entonces, para todos los nodos, ¿cuál es el camino más corto a todos los otros nodos? Ese algoritmo tiene una complejidad cúbica. De todas maneras, como las dimensiones del problema son pequeñas, podría aplicarlo acá y igual funcionaría, pero esta solución es un poquito más fácil cuando uno se da cuenta de
de estas cosas. ¿Uno cómo se da cuenta de estas cosas? Leyendo sobre grafos. Eso sí, no hay ninguna otra forma de hacerlo como teniendo en la cabeza esas propiedades de los grafos. ¿Alguna pregunta? Profe, esto podría resolverse con, ¿cómo se llamaba? Con Cosaraju. Sí, también. Esa es otra posibilidad que de pronto es mejor usar, por ejemplo, Floyd-Warshall, porque lo que hace ese algoritmo es calcular los componentes conexos de un grafo y yo lo que tendría que hacer es aplicar Cosaraju para todos los nodos, o sea, para cada uno de los nodos del grafo. Si aplico ese algoritmo y al final me da que el grafo solamente tiene un componente conexo, entonces yo desde el nodo desde el que empecé puedo llegar a todos los otros nodos, y si hago eso para todos los nodos y todos me dan que tengo solamente un componente conexo, quiere decir que el grafo es fuertemente conexo, porque desde cualquier nodo puedo llegar a cualquier otro nodo. Eso también funciona. Aunque ese algoritmo tiene una complejidad escondida por ahí que a veces a uno le juega en contra. Yo creo que sobre todo cuando los grafos son fuertemente conexos. Si yo tengo un grafo completo, Cosaraju no, pues básicamente me voy al peor caso de complejidad de Cosaraju, que no es tan chévere. Pero nuevamente, teniendo en cuenta las restricciones del problema, usando esta técnica también debería pasar. ¿Algo más? ¿Listos en este problema? Entonces pasemos a nuestro siguiente problema. Entonces, este problema es de entender profundamente cómo funciona BFS. Entonces lo que me dicen es, yo tengo un árbol, hice BFS sobre ese árbol y ahora tengo solamente la lista de los nodos que recorrí en el árbol. Esa lista tiene una particularidad y es que los nodos siempre se están visitando en orden ascendente. Entonces yo estoy visitando los nodos del árbol siempre de menor a mayor. Quiere decir que en el momento en el que yo me encuentro un nodo, pues un nodo que tiene sus hijos, los voy visitando como el menor, después el siguiente menor y así sucesivamente hasta que llegue al último hijo, que tiene que ser el mayor de todos los otros nodos. Y la pregunta que nos están haciendo acá es, a partir de esa lista de haber impreso todos los nodos cuando los estaba visitando haciendo BFS, ¿cuál debería ser el árbol que estoy construyendo? Y lo que me dicen es, el árbol no necesariamente tiene que ser único para un recorrido de BFS, pero lo que yo quiero es que me dé el que menor altura tiene. Y tengo que responder cuál es la altura de ese árbol que encontré. Porque pues digamos que la altura menor sí es única de todas las posibilidades que tengo para construir el árbol. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Si uno mira más o menos qué está pasando con los ejemplos, entonces yo lo que tengo es, por ejemplo, si tengo la lista de haber hecho BFS, entonces esto es BFS sobre mi árbol, y eso me dio la lista de los nodos 1, 4, 3 y 2, entonces el árbol de altura mínimo que puedo construir habiendo visitado esos nodos tiene que ser pues el árbol que está ahí, el que empieza en la raíz con 1, que tiene un único hijo que es 4, que tiene un único hijo que es 3 y que tiene un único hijo que es 2. Si tengo el árbol que tiene BFS, la lista 1, 2, entonces el árbol de altura mínima que puedo construir sería, este sí es único, solamente este que es, en la raíz tengo 1, que tiene un único hijo que es 2, y eso tendría altura 1.
Y si tengo la lista 1, 2, 3, entonces el árbol que podría construir debería ser en la raíz 1 con 2 hijos que son 2 y 3. Otro árbol que yo podría construir sería el árbol que tiene como raíz 1, como único hijo el nodo 2 y como único hijo el nodo 3. Ahora, ese árbol no me sirve porque tiene una altura mayor al árbol que está arriba. Entonces este primer árbol tiene altura, la altura de mi árbol acá es 1, porque solamente tengo un nivel, y aquí la altura de mi árbol acá sería 2, entonces este es el árbol que yo quiero construir, con ese árbol me quiero quedar. ¿Es claro por qué esos son los árboles que puedo construir? Entonces ahora la pregunta es, teniendo cualquier lista de BFS, ¿yo cómo construyo el árbol? Y toda la clave está en lo que nos está diciendo el problema, que los nodos se van visitando de menor a mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy leyendo la lista, en el momento en que me encuentre un elemento de la lista que es menor que el elemento anterior, quiere decir que no puede estar en el mismo nivel del árbol. Porque como estoy haciendo BFS, tuve que haber recorrido todos los elementos de menor a mayor, y si hay uno menor, no puede estar en esa misma, como en esa misma iteración de BFS, porque yo cojo un nodo, meto todos sus hijos a la lista para visitarlos, y una vez los visité todos, entonces meto todos los hijos de los hijos de los hijos. Entonces meto la segunda generación. Entonces, ¿qué es lo primero que me voy a encontrar en la lista? Me voy a encontrar el nodo menor, después el siguiente menor, después el siguiente menor, después el siguiente. Al contrario, me encuentro el nodo menor, después el siguiente mayor, después el siguiente mayor, después el siguiente mayor, y en el momento en que me encuentre uno que no es mayor, quiere decir que hay cambio de nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuál es la construcción del algoritmo que tenemos que hacer? Entonces, yo siempre tengo que empezar, pues, como es un árbol con un único nodo que es la raíz, que sería ese primer nodo, excelente. Entonces, ese ya lo tengo y yo realmente empiezo a verificar la lista desde los siguientes nodos. Entonces, en este rango que tenemos aquí, lo que voy mirando es cuáles son los nodos que están en el siguiente nivel. Y van a ser todos los nodos que estén en un rango ascendente. Donde el rango es ascendente, en el momento en el que cambie esa propiedad, quiere decir que tengo que cambiar de nivel. Entonces, nuestro segundo nivel de este árbol serían los nodos 5, 15, 16 y 19. Ahora, tengo que hacer lo mismo para los que vienen. Aquí tendría el nodo 12 y después el nodo 10. Entonces, el nodo 12 es el único nodo que está en el siguiente nivel. ¿En qué nivel está? Pues tiene que ser el hijo del primer hijo que me encontré, del hijo que está más a la izquierda. Entonces el nodo 12 tiene que ser el único hijo que tiene el 5. Después hago lo mismo con 10 y 18. Entonces 10 y 18 tienen que ser los hijos del 15, porque es el siguiente pedazo de la lista que es creciente, que va en orden ascendente. Entonces esos tienen que ser los hijos del nodo 15. Después hago lo mismo ahí paro en el nodo 11, con el nodo 11 paro inmediatamente porque el siguiente elemento es menor. Y después vuelvo y hago lo mismo con el 13 y el 13. Entonces paro en el 13 porque el siguiente elemento es un 8, y ahí como ya llené todos los árboles, todos los nodos del nivel que iba, entonces tengo que cambiar de nivel otra vez. Y entonces miro a ver cuál es el siguiente nivel, y el siguiente nivel ya me deja recorrer todos los otros nodos, teniendo en cuenta a qué nodo estoy asociando cada uno de los elementos que voy leyendo, a qué nodo que ya está en el árbol asoció esos nuevos nodos. Entonces el 8 solamente puede ser hijo del 12, porque el 12 es el nodo del siguiente nivel que está más a la izquierda, y solamente tiene un hijo porque el siguiente elemento del 8 es el 2.
y así sucesivamente. Entonces tengo al final como estos bloques de nodos. 29. Esos serían todos los bloques de nodos. Y ya quedó construido nuestro árbol. Si lo hacemos de esta forma, estamos asegurando que el árbol resultante va a tener altura mínima, porque lo que estamos haciendo es llenar cada uno de los nodos con la mayor cantidad de hijos que puede tener. Entonces eso hace que exhaustemos la lista de la forma más rápida y estamos postergando al máximo agregar la altura a nuestro árbol. Listo, entonces teniendo esta idea, lo que tenemos que hacer es implementar como esta idea del algoritmo que acabamos de describir. Entonces, pues al principio simplemente tengo que leer nuestro problema. Entonces leo la cantidad de casos. Para cada uno de los casos leo cuál es el orden en el que se imprimieron los nodos del árbol cuando ejecuté BFS. Eso lo estoy guardando aquí en mi arreglo A y tengo que pasar a solucionar el problema. Y la solución del problema es empiece a recorrer cada uno de los nodos básicamente hasta que se encuentre una situación donde el elemento siguiente al elemento en el que estoy es menor. Entonces, eso es lo que estamos verificando aquí con este if, y cuando me encuentro ese elemento quiere decir que tengo que cambiar de nivel y voy guardando es la altura de cada uno de los nodos, ¿cierto? Entonces la altura del primer nodo debería ser 0 y empiezo a contar desde ahí con todas las alturas. Entonces recorro todo el arreglo hasta que me encuentro uno mayor y le subo la altura a ese y guardo esa altura en la altura que tenía. Y sigo adelante con todos los nodos. Y el último nodo que lea tiene que estar, pues como es el último nodo que estoy poniendo, tiene que estar en el piso de más abajo de mi árbol. Entonces simplemente tengo que decir, la altura total va a ser el que me quedó en el arreglo de las alturas, ¿cuál es el último? ¿Tiene sentido eso? ¿Dominado este problema? Listo. Entonces, ¿qué decía nuestro último problema? Entonces, aquí lo que teníamos, y este problema también es un poquito enredado, aquí lo que teníamos es que nos estaban dando una cantidad de cadenas y teníamos que conectar las cadenas de alguna forma. Entonces nos decían para qué eslabón de las cadenas estábamos conectando una cadena con la siguiente. Y la conexión con las siguientes cadenas siempre va hacia el comienzo de la cadena y hacia el final de la cadena. Entonces empiezo a crear una estructura como la que está aquí dentro de esta figura. Una vez ya tengo conectadas todas las cadenas, me están preguntando cuál es el ciclo simple más grande que existe en esa estructura que acabamos de construir. Y el ciclo simple es el ciclo que pasa una única vez por los nodos. Y entonces tenemos que buscar el que pase por más ejes sin repetir nodo. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Básicamente lo que yo tengo que hacer es mirar cuáles son todas las posibilidades de ciclos que tengo dentro de esta construcción. Entonces, digamos que si yo pienso como en los ciclos macro,
podría pensar que aquí, si empiezo desde el nodo 1, puedo empezar un ciclo que sería ir al nodo 2 en la primera cadena, bajarme al nodo 4 en la segunda cadena, subir al 3 en la segunda cadena, al 2 en la segunda cadena, al 1 en la segunda cadena y volver al 1 de la primera cadena. Entonces, ese sería mi ciclo que está contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejes, ¿cierto? Entonces, este ciclo que está en rojo tiene longitud 6. Ahora, yo por este ciclo no puedo pasar por el nodo 2 que está en la segunda cadena, porque si utilizo ese nodo, para poder cerrar el ciclo tendría que volver a pasar por ese nodo, y eso no me lo permite hacer un ciclo simple. Entonces ese es el único ciclo que puedo tener en esa parte de la cadena. El otro ciclo que puedo tener, por ejemplo, es salgo desde el nodo 2, voy al nodo 3 en la tercera cadena, al 2 en la segunda cadena, al 1 en la segunda cadena y al 2 en la segunda cadena. Entonces, esto es un nodo esto es un ciclo que tiene longitud 4, que son los 4 ejes por los que estoy pasando. Pero ese no es el único ciclo que puedo empezar desde ahí. También puedo usar un ciclo que usa la cuarta cadena. Entonces, desde el nodo 2 puedo ir al 3 en la tercera cadena. Desde ahí voy al 3 en la cuarta cadena. Me quedo en la cuarta cadena pasando por pues, todos sus nodos. Me devuelvo a la segunda cadena. Y aquí no puedo bajar al nodo 3 porque eso pues, me haría pasar otra vez por el nodo 3 sin cerrar el ciclo. Entonces lo que tengo que hacer acá es pasar al nodo 1 y me devuelvo al nodo 2 y ahí sí queda cerrado el ciclo y esto está pasando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes. Entonces tiene longitud 7, sí. Una pregunta, ¿y ahí se puede volver a pasar por el mismo nodo? Porque, o sea, ahí se pasa por el nodo dos veces, ¿no? ¿O no? Por el nodo 2 de la segunda cadena, sí. Yo tengo que, pues para poder cerrar el ciclo, tengo que terminar donde empecé. Por eso, entonces se pasa por el nodo 2 en la segunda cadena dos veces. ¿Y eso se puede? En ese sí, porque Ah, ok. digamos que yo no paso por el nodo 2, sino que me estrello justo a la entrada del nodo 2. Entonces, si se imaginan que estos son túneles, entonces yo paso por este túnel, paso por este túnel, paso por este túnel, y cuando utilizo esta carretera, freno acá justo antes de llegar a ese nodo, porque Ya. ya sé que ahí terminé. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es... voy a borrar todo esto. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es esto, pasar por el nodo 2 y volver a pasar por el nodo 2 acá. Entonces ahí sí estaría pasando dos veces por este nodo que está prohibido. Listo, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos este ciclo que tiene longitud 6. Nuestro ciclo verde por acá, que era este que tenía longitud 7. Verde, pero no importa. Tenemos este ciclo de acá que tiene longitud 4. Y me hace falta un ciclo. Tenemos este ciclo de acá en amarillo que tiene longitud 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, esos son todos los ciclos que tengo que calcular y tengo que ver cuál de ellos tiene longitud máxima. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Y esto es 100% no obvio, pero para poder resolver este problema tenemos que pensar en cuál es la estructura de las cadenas que nos están dando. Entonces, miren que cuando yo cambio de una cadena a otra, estoy pasando por toda la cadena, porque las cadenas siempre están conectadas entre el primer elemento de la cadena y el último elemento de la cadena
con 2 nodos cualquiera de la cadena anterior. ¿Mm? Entonces, si yo estoy buscando el ciclo más largo debería pasar por toda una cadena en el lado derecho. ¿Mm? Porque si empiezo desde el lado izquierdo, para poder volver, pues tengo que pasar por toda una cadena. ¿Mm? Entonces, ¿qué ideas tengo del ciclo? Pues como tengo que pasar por todas estas como líneas verticales, yo quiero saber cuál es la longitud de esas líneas verticales y buscar cuál es la que me va a dar una longitud más larga. ¿Mm? Ahora, hacer eso no es trivial, ¿m? Porque, por ejemplo, la cadena que tiene longitud más larga en este grafo es la segunda cadena, que tiene longitud 3, mientras todas las otras cadenas tienen longitud 2, pero sin embargo, esa cadena no hace parte del ciclo más largo, ¿m? Porque la que hace parte del ciclo más largo son las cadenas 3 y 4. Entonces, yo lo que quiero ver es qué pasa con los nodos a los que vuelvo en la cadena anterior de la cadena más larga. ¿M? Entonces, si yo vuelvo a 2 nodos que son diferentes, esa cadena es una cadena que es candidato a hacer un ciclo largo, pues porque básicamente lo que estoy mirando es como cuál es la longitud total de la cadena con la diferencia entre los nodos que estoy empezando, con la cantidad de cadenas que recorrí, ¿cierto? Si vuelvo exactamente al mismo nodo, sé que ahí cierro el ciclo, entonces básicamente es como si volvieran independientes los problemas como antes de ese ciclo y después de ese ciclo, que es lo que está pasando aquí con la cadena 2. Entonces este nodo acá me está separando básicamente 2 grafos, uno que es la cadena 1 y la cadena 2 y otro que es la cadena 3 y la cadena 4 con ese nodo de la cadena 2. ¿Mm? Entonces tengo que ver qué es lo que está pasando con esos ciclos. Y lo último que tengo que ver es si es mejor cambiar de cadena o no cambiar de cadena. ¿Mm? Entonces yo básicamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo la longitud de todas estas cadenas, que sería como, si estoy en la cadena I, estoy calculando la longitud de mi cadena I, ¿cierto? Entonces este tiene longitud 2, este tiene longitud 3, este tiene longitud 2 y este tiene longitud 2. ¿Mm? Tengo que calcular cuál es la diferencia entre los puntos, porque eso va a hacer que pase por por los ciclos. Entonces tengo que calcular cuál es la diferencia entre estos 2 puntos, entre estos 2 puntos, entre estos 2 puntos y ya no más. ¿Mm? Entonces esto tiene diferencia 1, esto tiene diferencia 0. Entonces yo sé que eso es una cadena que no me está aportando mucho a los ciclos y esto tiene diferencia 1. ¿Mm? ¿Y eso en qué me ayuda? Me ayuda a ver por qué cadenas es por las que tengo que pasar. Y al final este problema se convierte en ver cuál es el máximo entre la longitud de la cadena, la longitud que tenía de la cadena anterior y la diferencia entre los puntos de los cuales estoy partiendo en la cadena. ¿Mm? Porque, ¿qué puede pasar? Entonces, si yo tengo todos esos datos que tengo que calcular, entonces yo básicamente puedo empezar como desde la derecha, como listo. Este tiene longitud 2. Si me voy a la otra cadena, entonces tengo longitud 4. ¿Mm? Y aquí tengo 2 opciones. O cierro el ciclo, que esa sería la diferencia entre el 2 y el 3, que me está aportando 1, o no cierro el ciclo. Y si no cierro el ciclo, entonces lo que le estoy aportando a esta cadena es la longitud de toda mi cadena, mi cadena esta, con los
las dos aristas que me están cambiando de cadena. Y nuevamente me devolví a esta cadena. Pues obviamente aquí como mi nodo es 2 que me está cerrando, entonces pues ahí se acaba la cadena, pero puedo hacer el mismo análisis. Entonces puedo mirar cuál es la diferencia de la cadena en la que estaba antes y ver si es mejor cerrar el ciclo en esa cadena o seguir pasando a la siguiente cadena. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces en la construcción de este grafo, lo que tenemos que mirar es como cuáles son esas longitudes de la cadena. La construcción del grafo es otra construcción no estándar, entonces aquí lo que estamos mirando es cuáles son las longitudes. Entonces aquí lo que tengo es la longitud de cada una de las cadenas y aquí lo que tengo es sobre qué nodos me estoy moviendo de una cadena a otra. Entonces este me dice el nodo inicial de la cadena I, esto me dice el nodo final de la cadena I, que se van a conectar con el primer nodo y el último nodo de la cadena I más 1. Y entonces voy guardando todos esos números. Y lo que tengo que hacer es ir recorriendo cada una de las cadenas, mirando cuál es la longitud de la cadena. Entonces aquí lo que tengo guardado es la longitud de la cadena y quiero ver qué es mejor. Si usar la longitud de esa cadena y cerrar con la cadena anterior, ¿cierto? Entonces cojo mi cadena I y cierro con los nodos y cierro con el ciclo, cierro mi ciclo con los nodos que están en la cadena I-1. Entonces, solamente para que eso sea claro, entonces, si esta es mi longitud C4, que es igual a 3, a 2. Entonces yo quiero ver, ¿quiero cerrar mi ciclo en la cadena 1 o quiero seguir adelante? Si cierro el ciclo de la cadena 1, entonces a estos dos le tengo que sumar los 2 de haberme movido a la cadena más la diferencia entre los elementos en los que estoy cambiando la cadena. Entonces el primer elemento que estoy cambiando en la cadena, que es 2, menos el segundo elemento que estoy cambiando en la cadena anterior, que es 3. Esto tengo que sacar valor absoluto para que las cuentas cuadren. Y entonces eso me dice como, listo, lo que me está dando esto es un ciclo que tiene longitud 5. Entonces aquí la longitud total de este ciclo sería 5, que sería pasar por 2, 3, 4 y 5 no, y 5 es. Ahora, en ese nodo tengo otra opción, que es no hacer eso. Y mi otra opción es seguirle sumando a esto. Y entonces a esto lo que voy a hacer es sumarle la longitud de la cadena I-1, que es esta cadena acá que tengo, que también es 2, con, y a esto le tengo que quitar la diferencia de los que tenía antes, ¿cierto? Que serían el primer nodo y el último nodo, que ahí como son iguales, entonces sería esa diferencia. Y esta longitud total me daría una longitud de 7. Y ese es precisamente el ciclo que quiero coger. Entonces, lo que hace el resto del algoritmo es precisamente eso, es mirar esas verificaciones. Entonces, aquí lo que tengo es cuál es la longitud de la cadena. Entonces, esto me dice realmente es cuántos nodos tiene la cadena, que quiere decir que si tiene 3 nodos, tengo 2 ejes, pero para moverme de la cadena le tengo que agregar un eje. ¿Sí tiene sentido? ¿Cierto? Y miro cuál es la longitud de los elementos que estoy conectando en la cadena anterior, que es la diferencia entre lo que tengo guardado en AI y en BI, que son ese primer elemento y ese último elemento. Y después de eso, simplemente tengo que ir mirando cuál es el máximo de lo que llevo. Entonces tengo que ver si
esa longitud cerrando el ciclo en la cadena anterior es lo mejor que puedo hacer con respecto a seguir adelante a la cadena anterior. Entonces, simplemente si me muevo a la siguiente cadena, que es mirar, pues, cuál era la longitud que tenía, cuál es la longitud de la cadena anterior, que es todo esto, teniendo en cuenta los dos conexiones a la cadena anterior, y le quito la diferencia entre la cadena, que esos son los nodos por los que tengo que pasar en la cadena anterior. Y voy guardando el máximo y al final, cuando ya haya pasado por todas las cadenas, que eso quiere decir que exploré todos los ciclos, simplemente retorno cuál es el máximo de mis cadenas. ¿Cuál es la longitud máxima del ciclo entre todas las cadenas?